I'd like to talk to you about now is not something... No es algo en lo que normalmente pensamos. Y eso es que queremos obtener datos hemodinámicos, porque reunir los datos hemodinámicos en nuestros pacientes, ¿cómo lo hacemos y qué hacemos con esa información? Porque, para ser honestos, esa es la base fundamental por la que monitoreamos el paciente para empezar. Y nosotros hemos estado pensando en esto desde hace ya bastante tiempo. Y lo que hemos encontrado, en cierta forma, les puede sorprender, pero a otros no tanto. Estos son mis conflictos de interés, no han cambiado en la última hora. Y cuando hablamos del monitoreo hemodinámico en la UCI, una de las razones primordiales por las que queremos monitorear parámetros fisiológicos es porque queremos identificar si el paciente está estable o si está inestable. Entonces, la transición entre un paciente estable a uno inestable, a una condición de insuficiencia, es de profunda importancia, porque mientras más temprano podemos tratar a un paciente, menos complicaciones habrá. Yo no conozco de ninguna enfermedad en la que un tratamiento temprano no disminuya la disfunción orgánica y pueda mejorar el desenlace. Entonces, si logramos corregir las cosas desde un principio, tanto mejor. No obstante, los monitores con los que contamos en la UCI, si entramos a una UCI actualmente, escucharán que se apagan los monitores. Eso llamamos, es el papel tapiz acústico. Y eso es porque los monitores están ahí para decirles si hay un problema, incluso si no hay problema, para que nunca les pase por alto ningún problema. Y el problema es que llegan a una fatiga de tanta alarma. ¿Por qué? Porque cuando escuchan alarma no salen corriendo a la habitación del paciente, ¿no? Entonces, las alarmas únicamente se deben de activar si el paciente tiene un problema y ustedes tienen que atenderlo. Esa es la única razón. De otra manera, pues, si la alarma se dispara por algo que no es importante, no debiera activarse. Si tenemos una oclusión importante, bueno, sí, pero la alarma nada más debe de activarse en caso necesario. No voy a entrar en la segunda parte, que es un tema totalmente aparte, que es para ver qué tan bien va el tratamiento. Lo que quiero compartir con ustedes ahora es que no hay que sorprendernos por lo inesperado. Hay que estar preparados para lo inesperado. ¿Y podemos pronosticar lo inesperado de antemano? Bueno, si nosotros vemos cambios al paso del tiempo, cambios en las variables que estamos midiendo actualmente, podremos ver patrones que son altamente específicos para enfermedades. Es como ver el cielo nocturno. Esta es una imagen del cielo nocturno. Yo no cambié el cielo nocturno, es el mismo que ustedes verán esta noche. Pero si uno lo ve con el paso del tiempo, empezarán a aparecer patrones que estaban directo ante nuestra vista y que no habíamos detectado. Tenemos diferentes métodos para detectar estos cambios. Uno es si hay un detector de anomalía, es decir, si hay una variable que vemos que va demasiado por arriba del umbral y que digamos esto no está bien. Y entonces esta detección de una anomalía nos puede responder a la pregunta, ¿está enfermo este paciente? También podemos ver que hay algo mal. También tenemos una clasificación de las alarmas que nos dicen, bueno, el paciente está enfermo, pero ¿qué tipo de enfermedad? ¿Es isquemia de miocardio? ¿Es hipotensión previa a sepsis? Bueno, esa es una clasificación de las alarmas. La tercera cosa que podemos preguntarnos es qué tan rápido cambia ese valor con el pase del tiempo. Y ese es un análisis de regresión. Esto nos puede decir si el paciente sigue deteriorándose o si el paciente responde a nuestro tratamiento. Y eso se contesta con un sí o un no. Y por último, podemos hacer esto en diferentes niveles de concentración. Yo puedo ver los datos cada 5 minutos, puedo ver los datos de un latido a otro o puedo hacer un análisis de la forma de onda que me dan los datos. Estas son cosas demasiado complicadas de hacerlas a mano o demasiado complicadas para que el cerebro humano las haga de manera rutinaria.
Entonces lo que hacemos es lo que sus hijos y todos los adolescentes del mundo hacen. Toman su teléfono celular y le dejan a las computadoras hacer el análisis de los datos. Y a esto le llamamos aprendizaje automático. A través de ello, nosotros tenemos datos que ingresamos a un algoritmo de computación para poder hacer todos los cálculos posibles en 1 minuto o 15 segundos y luego ver qué valores pronostican una respuesta y luego los ponemos a prueba. Voy a darles un ejemplo concreto. En este caso, tenemos a pacientes admitidos a una unidad y en algún momento, como más o menos por aquí, algunos de los pacientes empezaron a tener una crisis y tomamos los datos de estos pacientes de manera retrospectiva y estuvimos observando diferentes mediciones, como por ejemplo desviaciones estándar del intervalo RR. Entonces estuvimos viendo, hay unas 100 mediciones de variabilidad que son muy buenas y podemos ver cuáles son el grupo de pacientes que presentó una crisis y el grupo de pacientes que no presentó problema. Entonces, podemos ver que los dos grupos pueden separarse y pudieron identificarse 2 días antes de tener el problema. Y entonces aquí vemos que los pacientes casi siempre empiezan a deteriorarse de horas a días antes de fallecer. Todos los pacientes con sepsis entran en un choque séptico 6 a 7 horas. Nadie se cae del precipicio nada más por así. A diferencia de fibrilación auricular o embolia pulmonar, nada sucede de la noche a la mañana. Es decir, podemos darle seguimiento. Entonces, lo que vimos en este estudio fue que la variabilidad estaba allí y que si la observábamos, lo que veíamos era que los pacientes que tuvieron la menor variabilidad fueron los que tuvieron una frecuencia cardíaca más estable. Entonces, nosotros estábamos viendo esta estadística y viendo, bueno, vamos a ver la estabilidad o la falta de variancia y podemos decir esto es bueno, pero yo les aseguro que no, porque no hay nada más estable que la muerte. La variabilidad es la vida. Entonces, cuando hablamos de la parsimonia hemodinámica, ¿cuáles son los pros y contras entre un procedimiento invasivo y la precisión? Y no, acabamos de escuchar una magnífica conferencia de Jean-Louis Thibault que resumió un artículo que nosotros publicamos hace algunos años. El otro lado de eso, ¿cuáles son los mínimos datos que yo necesito para identificar a la población que necesito tratar para saber si están mejorando o empeorando? Entonces, lo que yo quiero saber, ¿cuáles son las modalidades independientes como el catéter vendoso central, la presión, la forma de onda de la presión arterial? A mí no me importa, la medida que ustedes tomen como referencia. ¿Y qué tan frecuente toman la muestra? ¿Cada 2 minutos? ¿Cada 2 meses? Y si están tratando a una persona como paciente ambulatorio para hipertensión, pueden venir al consultorio cada 2 meses para titular su medicamento para la presión arterial. Si yo tengo un paciente con choque séptico y lo veo cada 2 meses, pues estarán muertos ya para el segundo mes. Entonces, la duración del tiempo entre observaciones es una función de la inestabilidad del paciente en relación al proceso y esta va a variar en cada proceso. Ahora, por último, ¿por cuánto tiempo tengo que ver a los datos para saber si una persona está bien o no? Yo les puedo decir que los datos de un punto en el tiempo no me dicen nada, a excepción de si el paciente está muerto, vivo o en choque. No me dicen cómo va evolucionando. Si yo tomo una sola medida en el tiempo, lo único que me va a decir es si el paciente está vivo o no. Entonces, ¿cuántas variables distintas necesito ver? ¿Y con qué tanta frecuencia quiero esas variables? Porque mientras más sea la frecuencia, más costoso va a ser para mí almacenar y procesar los datos. Entonces, sabemos que con variables individuales, pues puedo tener mucha frecuencia, pero pues si tengo menos frecuencia, esto se me descomplica la vida. Ahora, yo aquí entiendo, son conceptos nobles y hay que entender hacia dónde va el futuro, cuál es la tendencia.
Y esto me lleva a lo que llamamos el análisis con valor predictivo. Desde luego no podemos predecir el futuro antes de que empiece, pero lo que sí podemos hacer es decir que hay pacientes que tienen muy alto riesgo de deteriorarse. Y muchas veces los cambios que se dan en los pacientes son subliminales para nosotros, pero son obvios para el paciente. En un estudio que yo les mostré en los que vimos la variabilidad de pacientes, entre pacientes que murieron y los que no murieron, la mediana de la frecuencia cardíaca en ambos grupos de pacientes fue igual. Fue la variabilidad la que fue diferente. Entonces, si yo puedo identificar quién es más estable y quién más inestable, a eso se le llama hacer un pronóstico, pero del presente. Si yo quiero saber cuál es el futuro, entonces sí es un pronóstico del futuro. Entonces, hace unos cuantos años utilizamos la inteligencia artificial para evaluar la inestabilidad de pacientes y lo único que medimos fue la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oximetría de pulso y siempre que quitábamos la medición del pulso. Entonces aquí creamos un parámetro que le llamamos el índice de signos vitales. Y esto viene siendo en un ser humano en el tiempo. Yo sé que no están acostumbrados a ver los signos vitales en tanto tiempo. Y entonces aquí ven que la frecuencia cardíaca tiene variaciones. Entonces vemos que el pulso sube y baja. Aquí vemos la frecuencia respiratoria. Cada vez que estamos en problemas ven en rojo y ahí tienen la saturación de oxígeno, y aquí ven ustedes que hay diferentes insuficiencias y aquí es donde ya tenemos el foco rojo. La media del tiempo en nuestro estudio entre la alerta inicial, entre una ineficiencia y el tiempo en que ya se encendió el foco rojo fue 6.3 horas, lo cual nos muestra que los pacientes no se deterioran de manera instantánea. Los pacientes se deterioran con el paso del tiempo en su UCI, en su quirófano, y que es identificable seguirle la pista a este deterioro. Es interesante que de los 40 pacientes que cumplieron con nuestros criterios, nada más la mitad pues sí tuvo una alerta, pero de la otra mitad ni siquiera hubo notas para las enfermeras diciendo que había un problema. Aquí estamos hablando de que la enfermedad real no se marcó. Por último, vamos a ver a estos puntos en el tiempo, donde yo marqué las barras. Y todos estos puntos en el tiempo tenemos que cada variable hemodinámica se leía normal. Y ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto? Pueden decir, yo fui a ver a la señora Juárez en la cama 5 y la veo y arreglo las cosas y se me vuelve a poner mal. Y jamás la puse bien, para empezar, jamás la pusieron bien, siempre estuvo mal. Nada más tomar a una persona que se estaba ahogando, la pusieron a flotar un momentito y se volvió a hundir. Entonces, a eso es lo que hace ver intermitentemente a los pacientes, por los que nunca veremos de una manera adecuada la inestabilidad del paciente. Ahora, la mediana del tiempo en la que se disparó la alarma para decir que había una inestabilidad en nuestro estudio se dio 10 minutos antes de que un signo vital estuviera en el rango anormal. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial aprendió patrones y nos dijo que había una insuficiencia. Digamos que hay un umbral de enfermedad a este nivel y que si nos vamos a un umbral más elevado, estamos por acá y vamos a tomar un paciente que está empeorando. Actualmente debiéramos poder identificarlos en este punto, pero ya les dice, bueno, que la enfermera se fue y no estuvo presente ahí. Pero si podemos identificar a los pacientes en el umbral, bueno, entonces ahí ya podríamos pedir ayuda y podríamos solucionar el problema. Y a esto se le llama hacer un pronóstico en el presente. Pero si yo puedo identificar cambios que se presenten en una variabilidad, entonces yo sé que si yo puedo identificar un paciente inestable, puedo disminuir el nivel de insuficiencia en el paciente y puedo tener mucho menos inestabilidad en el paciente, y esto me permitirá tener un mejor control. Vamos a pasar a mis pacientes. Lo que hicimos con Karen Chen fue tomar 7,000 pacientes
y los evaluamos en las primeras 4 horas de ser admitidos a la unidad, que ya no era de cuidados críticos. Ningún paciente tuvo un colapso hemodinámico en ese tiempo. Y luego vimos el grupo de pacientes que sí tenían más posibilidades de presentar un colapso hemodinámico. Y les enseñaré cómo a través de la inteligencia artificial tomamos medidas de los signos vitales y pudimos identificar quién iba a ser un paciente que iba a representar un reto clínico y quién no. Y aquí ven ustedes 15 minutos de datos y pudimos separar aquellos que tenían un mayor riesgo y aquellos que no. Esto es muy bueno cuando hablamos de tamizaje de pacientes, porque no somos muy buenos en el tamizaje de pacientes. Entonces yo les puedo decir, el 80% de pacientes que jamás van a tener un problema si nosotros los pasamos a una unidad donde se les atienda más seguido. Cuando finalmente el paciente tuvo una complicación hemodinámica, nosotros pudimos separar bastante bien un colapso hemodinámico, pudimos saber con hora y media que el paciente iba a estar en problemas. El 80% de los pacientes los pudimos identificar con una tasa de falsos negativos de 1 por cada 1000. Es decir, solamente nos equivocamos una en cada 1000 veces. No hubo ningún otro sistema que pudiera acercarse a este nivel de precisión que nos dio la inteligencia artificial. Entonces nosotros aquí dijimos, bueno, sabemos que los pacientes son inestables porque tienen fibrosis intersticial, por ejemplo. Entonces podemos decir que esos son los normales y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando verdaderamente tienen un colapso hemodinámico? Y aquí nosotros pudimos identificar exactamente quién iba a presentar un colapso, muy de antemano. Entonces utilizamos los mismos datos para hacer un tamizaje de pacientes, pero pudimos ver que había una tendencia en general para los pacientes que iban a representar un reto clínico y que eventualmente iban a presentar un colapso. Y nosotros lo pudimos saber de antemano. Cuando la máquina hacía bip y nada más se equivocaba una vez en cada 1000 veces. Entonces, es interesante que tenemos este concepto que es un análisis de grupo latente, y ahí nos muestra que hay 2 grupos de pacientes con síndrome respiratorio agudo y aquellos que tenían problemas pulmonares aislados y respondieron diferente a fluidos versus PIP, y aquellos que tuvieron la condición hiperinflamatoria teníamos que tratarlos en la UCI, y los que tenían un problema pulmonar pues los referíamos con un pulmonólogo y ya. Pero nosotros hicimos un análisis de grupos latentes en nuestros pacientes de la UCI, y lo que yo les muestro aquí son los patrones. En negro tenemos personas que jamás tuvieron un colapso hemodinámico, y nosotros tenemos 4 patrones separados y pudimos identificar qué patrón estaba en cada patrón a los 30 minutos de la admisión hospitalaria. Aquí ustedes pueden ver pacientes que el cuerpo nada más tiene tantas maneras de adaptarse al estrés. Y lo que vemos es que caemos en una de estas vías con base en los procesos y su reserva cardiovascular. Los pacientes se distribuyeron de manera igual. Entonces aquí tenemos estas marcas en la nieve, se siguen ciertos caminos y todo el mundo sigue estas vías. Esa es la firma de la enfermedad. Entonces, utilizando un modelo porcino, y este es Fernando Gómez y Juan Carlos Payano, que son amigos míos en Bogotá, nosotros tomamos un modelo porcino, lo desangramos y lo resucitamos después. Lo que me interesa es que queríamos saber si podíamos identificar cuando los cerdos empezaban a sangrar. Entonces evaluamos los valores iniciales y luego les dimos seguimiento. Esta fue una prueba de principio rigurosa de lo que vemos en la clínica, y los datos que les voy a mostrar los voy a simplificar, pero explican lo que vemos en la clínica y por qué es tan difícil validar que el monitoreo hemodinámico es efectivo para tratar a los pacientes. Entonces aquí caracterizamos a los grupos y utilizamos valores iniciales individuales.
y evaluamos para ver si podíamos tomar mediciones con medias de valores de latido a latido y formas de ondas. Y desarrollamos un modelo tomando todos los animales con excepción de uno. Y luego volvimos a hacer la prueba en todos los animales con excepción de otro animal. Ya eso le llamamos la validación cruzada y probamos este modelo 25 veces. Y luego evaluamos el modelo general dejando uno fuera y entonces aquí no hay ningún sesgo. Entonces empezamos con la caracterización. Tomamos los datos generales, la presión arterial media, la presión de pulso, la saturación de SA2 y estos son los datos. Y aquí podemos caracterizarlos con paso del tiempo. Aquí tienen el sangrado. Y luego nos interesaban las series de tiempos de los datos y vimos las medidas sensibles de latido a latido y un análisis de forma de onda. Y vimos los mismos datos sin saber cuáles eran los valores iniciales y luego sabiendo cuáles eran los valores iniciales y luego conjuntamos todos los datos. Y vimos esto en relación a la normalización. Ahora, ¿cuál es la normalización? Vamos a asumir que tenemos 3 pacientes y estas son sus tensiones arteriales. Y luego decimos, bueno, esto es lo que nosotros consideramos de cuándo va a empezar el sangrado. Vamos a decir que el tercer paciente estuvo en choque desde el principio, incluso si no lo estaba. Era esa viejecita que viene con una tensión arterial media por debajo de 60 y ha estado bien así toda su vida. Y cuando está con 80 va a salir del hospital con norepinefrina. Entonces, al normalizar a esta paciente, decimos... Por cierto, en este ejemplo, aquí tienen los valores iniciales y acá arriba es donde inicia el sangrado. Entonces, si normalizamos a todos los pacientes a donde ellos ya estaban en su propio espectro, vemos que de inmediato podemos identificar al paciente que va a tener un colapso hemodinámico. Entonces, esto no es aplicable a todos los pacientes porque no tenemos los valores iniciales de todos los pacientes, pero en los pacientes que van a entrar a cirugía hacemos una evaluación de su estado preoperatorio. Aquí tienen de latido a latido, forma de onda y tuvimos 2 grupos de animales, unos que sangraban muy lento y otros que sangraban muy rápido, a 20 ml por minuto y luego los aleatorizamos para evaluar los datos. Yo sé que ustedes están familiarizados con las características del operador, la ROC, pero aquí ven ustedes que las características del receptor operador no ayudan para saber si cuando la máquina hace bip, si el paciente está enfermo, y si la máquina no hace bip, es que mi paciente está sano. Lo que nosotros queríamos saber es que no hubiera falsos negativos, lo cual significa que si la máquina dice que el paciente está bien y el paciente tiene un paro cardíaco, o que el paciente dice o si la máquina dice que el paciente está enfermo y el paciente está sentado ahí cepillándose los dientes. Entonces yo no quiero esas 2 opciones. Yo lo que necesito es expandir esto y quiero ver qué es lo que sucede en estas áreas muy, muy bajas, 10 a la menos 4, 10,000 veces, es decir, 1 en 10,000, estamos equivocados. Entonces extendemos la curva ROC en este sentido y esa misma curva que se muestra aquí. Y también me interesan cuáles son los falsos negativos. Si yo tengo un paciente en el piso y dice que está bien, pues no tengo que ir a verlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el paciente está en el piso porque se murió? Ahí tuve un falso negativo. Entonces expando ese lado también. Y aquí tenemos que las características ROC en ambos sentidos decimos ROR. Nosotros inventamos eso, ¿eh? Y podemos usar esta información. Ahora voy a hablarles de otro abordaje. Voy a mostrarles ambos datos. En la industria, cuando vemos el desempeño de unos instrumentos, siempre se hace la pregunta, ¿cuál es el costo de una identificación temprana de algo? Es decir, ¿cuántos falsos positivos tengo que aceptar para una identificación temprana? En el quirófano admitimos muchos falsos positivos, pero si tenemos un cuate en una nave espacial no podemos darnos ese lujo, o en un hospital remoto no podemos darnos ese lujo. ¿Por qué? Porque los falsos positivos implican desperdicio de recursos. Entonces, el tiempo para la detección real versus la tasa
falsos. Entonces aquí si aceptamos que uno de 2 veces que la máquina se apaga, los pacientes está verdaderamente enfermos y la otra mitad no, pues no vamos a fallar en un solo caso. Es decir, las máquinas se encienden todo el tiempo, pero no significan nada. Es lo que llamamos el papel tapiz acústico. Lo que queremos es decir, ¿cuál es un tiempo razonable clínico en que queremos detectar? Digamos 3 minutos. ¿Y cuál es la tasa de error en este punto? 1 en 1000. Entonces vamos a ver los datos para un paciente normalizado y luego cuando tenemos los diferentes niveles de frecuencia. Entonces tenemos que los datos de baja densidad no tienen tan buenas características ROC, pero en realidad aquí vemos cuando explotamos esto a este punto y vemos qué tanto mejor tenemos los datos de alta frecuencia para identificar quién está enfermo y quién no está enfermo. Y esto es cierto para un sangrado lento y para un sangrado rápido. No espero que ustedes puedan entender esto porque hay muchas líneas, pero lo mismo se aplica en ambos grupos. Pero sabemos que alguien está empeorando, entonces tenemos que entender cuál es la frecuencia de ese empeoramiento. Y aquí tenemos una detección de anomalía. Es decir, cuando empieza el sangrado, cuando el animal dice no pasa nada mal, que está en verde, los que estaban sangrando a 5 ml y los que estaban sangrando a razón de 20 ml. Y aquí podemos identificar no únicamente cuánto empiezan a sangrar, sino qué tanto están sangrando. Y aquí les muestro estos datos, pero cuando los resucitamos y les damos sangre, bajan los valores. Y todo esto vino por medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la oximetría de pulso. Ahora, nosotros sabemos que tener una referencia a un valor de referencia inicial es bueno, pero lo que no sabemos es cuál es el efecto incremental de todo esto. Si yo quiero poner únicamente un catéter venoso central, ahora necesito un catéter en la arteria pulmonar. Entonces, ¿cuál es el valor de agregar los catéteres? Entonces, la realidad de esto, y esta es una diapositiva importante, es que si yo únicamente veo datos cada 3 minutos no estandarizados, no importa si estoy viendo la media de los datos no invasivos, el CBP, el catéter arterial, el desempeño de todas estas medidas es universalmente pobre. Todos los ensayos clínicos que hemos reportables nos dan datos, nos dan una mediana de datos que nos dicen que no hay sorpresa para nosotros si no pudimos documentar que el monitoreo de la media de datos cada 15 minutos en personas críticamente enfermos no nos va a mostrar ningún beneficio. Vamos a ver qué sucede cuando empezamos a utilizar datos adquiridos con mayor frecuencia. Ahora les voy a dar el ejemplo del catéter de la arteria pulmonar de latido a latido. Aquí ustedes podrán ver que el tiempo para detección rápidamente cae y aquí tenemos, que el tiempo para la detección cae rápidamente y tenemos que en términos de la curva ROC o R, vemos que repentinamente cuando vemos los datos de latido a latido, ahora tengo un desempeño que es sorprendentemente mejor que con la mediana de los datos. Ahora, si me voy a la forma de onda, las cosas son todavía mejores. Aquí tenemos CBP no invasivo y vemos que no hay diferencia entre hacer eso y lanzar una moneda al aire. Pero si utilizamos más datos analíticos y dejamos que las máquinas nos digan qué información requieren, las cosas mejoran. Entonces, estos datos los publicamos hace algunos años donde vimos una prueba en pacientes que estaban sangrando. En este ejemplo, sí vemos la curva aquí y vemos el desempeño que utilizamos los valores individuales de inicio. Podemos ver la caracterización del catéter venoso central únicamente, que es tan bueno como un catéter del... Si conocemos los valores de base. Si no conocemos los valores de base, esto no nos ayuda. Entonces, tener los valores de datos es muy importante. Ahora, nosotros podemos detectar la hemorragia muchísimo antes de ver cualquier cambio.
y si vemos nada más estos valores, es decir, cuáles son los valores individuales de base, y entonces vemos que el catéter venoso central es uno de los mejores dispositivos, pero para ello tenemos que conocer cuáles son los valores iniciales, si no nos tenemos que ir a los datos de las formas de onda. El monitoreo hemodinámico, la parsimonia. Vemos que la inteligencia artificial nos permite hacer análisis predictivos y esto ya llegó. Los análisis por computadora nos dan valores predictivos ya. Ya llegó, ya está aquí. Ahora, conocer los valores iniciales nos ayuda mucho. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes selectivos, bueno, ahí podemos obtener valores. Y lo que es más importante aún, si nosotros no tenemos un valor inicial o un valor estable, tenemos que tener datos de alta frecuencia para poder determinar cuáles pacientes son inestables. Y yo puedo decirles que esto se aplica a la UCI, a cualquier diferente área hospitalaria. Y con esto, pues agradezco por hacer este recorrido junto conmigo.